Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estar tomando lectura a la palabra del Señor y yo les invito a abrir las Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo número 4 y vamos a estar tomando lectura a partir del verso 17 en adelante. Y este sermón tiene por título Relativismo moral. Y es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Y otras hojas están sonando todavía. Bien. Vamos a tomar lectura a la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante dice así: Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, leamos el verso 20 todos juntos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Hemos tomado lectura a la palabra del Señor. Y les dije que este sermón lleva por título Relativismo moral. ¿Qué es la moral? La moral es la costumbre de un pueblo, la manera de conducirse de un pueblo, el estilo de vida de un pueblo, de una sociedad, de un grupo de personas. Y cuando hablamos de relativismo, estamos hablando de el relativismo que surge cuando la costumbre de un grupo de personas o de un pueblo es diferente de la costumbre de otro pueblo. Es decir, cuando hay pueblos con distintas costumbres. Usted sabe que hay pueblos con distintas costumbres, ¿verdad? Bien. Ahora, en este caso, nosotros vamos a estar hablando de la moral del mundo, por un lado, y de la moral de los cristianos. Se supone que la moral del mundo y la moral de los cristianos tiene diferencias. Amén. Así que acá no vamos a estar hablando en el día de hoy ni de los grupos misioneros a los cuales, o mejor dicho, de los grupos a los cuales los misioneros son enviados para predicar el Evangelio, ni vamos a estar hablando de zonas tan distantes o de culturas diferentes. Vamos a hablar del estilo de vida, de la moral del mundo y del estilo de vida, de la moral del cristiano. Amén. Y fíjense que digo del cristiano y no del creyente, porque creyentes hay muchos y hay que ver en qué creen. Nosotros estamos hablando del cristiano, del Hijo de Dios, del que está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. El relativismo moral lo que plantea es que lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, depende de las circunstancias. Depende
la situación de vida. Nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo. El relativismo moral no plantea un estilo a seguir, sino que todo depende. Depende de en medio de qué grupo de gente nos movemos, depende de tantas opiniones y de tantas personas. Y lo lamentable de este relativismo moral es que esta ambigüedad de no saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué está bien y qué está mal, se ha infiltrado en el pensamiento de algunos creyentes, en el pensamiento de algunos cristianos o de algunas personas que creen ser cristianas. ¿Amén? Bien, ahora, ¿cuáles son las causas de este relativismo moral? ¿Por qué se llega a esta instancia en la que no se sabe en realidad qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? No sé si está bien esto o si está mal. ¿Qué es lo que lo ocasiona? En primer lugar, una de las causas que provoca este relativismo moral es la influencia social. ¿Se preguntó alguna vez usted en qué sociedad vivimos? ¿Cuál es la costumbre de la sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es la moral de la sociedad en la que vivimos? ¿Se lo preguntó? Bien. Para tener en cuenta, para que usted advierta, y yo también, para que juntos nos demos cuenta en qué estilo de sociedad estamos viviendo, con qué parámetros, voy a mencionar algunas cosas que de alguna manera asignan nuestra sociedad, características de nuestra sociedad, no de una que está distante, la nuestra, donde estamos nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad permisiva, una sociedad que alienta una vida desenfrenada. Estamos en este tipo de sociedad. ¿Usted sabía que Buenos Aires, por ejemplo, es la capital del homosexualismo? Buenos Aires ha sido considerada capital de las comunidades homosexuales. Los grandes cruceros vienen al puerto de Buenos Aires, sus fiestas y demás las llevan a cabo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, porque consideran que es una de las ciudades que menos los ha discriminado. Hace poco se aprobó la ley de unión civil, y esto está en nuestra sociedad. Y hoy día cualquier persona que decida unirse civilmente con otra persona de su mismo sexo puede hacerlo. Va, saca turno en el registro civil y tiene lugar la unión civil, que recibe otro nombre, pero que tiene los mismos parámetros que un casamiento. Estamos en esta sociedad. Estamos en una sociedad en la que una persona que cuando nació sus padres tal vez le pusieron por nombre José, hoy puede presentarse ante el registro civil y decir: a partir de hoy me quiero llamar Marta porque me siento Marta. Y le dan el DNI con el nombre de Marta y con una sexualidad femenina. Estamos en esta sociedad. ¿Amén? Esta sociedad nos rodea. ¿Qué más? ¿Sabía usted que, usted papá, usted mamá, que sus hijos e hijas adolescentes, por la ley establecida por el Estado, hoy pueden presentarse en cualquier centro de salud, en cualquier dispensario e incluso en algunas entidades educativas, en algunas escuelas secundarias, y pueden pedir la píldora del día después, pastillas anticonceptivas, preservativos y demás, los cuales se le brindan de forma gratuita sin necesidad de que sus padres sean avisados. Un adolescente de 13 años puede hacer eso.
Estamos en esta sociedad. Tienen clases de educación sexual en las escuelas, en las cuales básicamente se les dice que ellos deciden cuándo, cómo y dónde iniciarse y tener una vida sexual activa. Simplemente lo que se les dice es que tienen que cuidarse para no quedar embarazadas, encintas, y para no contraer enfermedades venéreas. Pero se les enseña libertad sexual. Estamos en esta sociedad. Esta es nuestra sociedad. Nuestros adolescentes están creciendo en este ámbito. Nuestros niños están creciendo en este ámbito. Prendiendo la televisión y mirando cómo se besan apasionadamente dos personas del mismo sexo. Antes se escandalizaban por esas escenas con parejas heterosexuales. Ahora ya son del mismo sexo. Esa es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la que las novelas que más alto rating tienen son novelas en las que la protagonista, el protagonista, los héroes y heroínas son aquellas personas que, si no tuvieron relaciones extramatrimoniales, las están por tener. Una novela que terminó hace poco, Graduados, por ejemplo, llegó a tener picos de hasta 37 puntos de rating, lo cual implica una millonada de gente mirándola, estando al pendiente, y la historia relata una mujer siendo adúltera, teniendo relaciones prematrimoniales, nunca diciéndoselo a el novio de esa época. Después resulta que el hijo no era del hombre con el que se casó, sino del que estuvo una noche. Pero la gente está toda apasionada. ¡Guau! ¿De quién será hijo? Que se decida a ver con cuál de los dos se queda. Este tipo de novelas pegan fuerte a nivel social. Se hizo el evento, el capítulo final, transmitido desde el Gran Rex, ahí con toda la gente, todos esperando el final. Eso es para hablar de un actual. Si hablamos de 10 años atrás, más o menos, arrancaban las novelas o tipo series de gasoleros. Todo el mundo esperaba el momento en el que una de las protagonistas le fuera infiel al marido con el mecánico. Y ese era el relato, la historia central. Estamos en una sociedad que está desvalorizando y devaluando el matrimonio, la fidelidad, los valores de una pareja única, de un compañero sexual de por vida. Esta es la sociedad en la que nos encontramos. Nos encontramos, y ojo que estamos nosotros en medio de esto, nos encontramos en una sociedad que cuando aparecen programas del tipo Bailando por un Sueño, en donde todas las muchachas aparecen casi sin ropa y todos los bailes son de tenor erótico, porque no son bailes de salón, todos los bailes son de tenor erótico. Entonces, cuanto más erotismo provoque y cuanto más incite a la vida sexual, entonces ahí ganan. Y cuanto menos ropa se presenta, más llamativo es. Esa es la sociedad en la que nos encontramos. Esos son los programas que muchos de sus hijos, que muchos adolescentes y que muchos adultos y hasta ancianos miran. Esta es la programación. Estamos en una sociedad en la que los jóvenes, para pasar una buena noche, necesitan hacer una previa antes de ir al boliche. ¿Y en qué consiste la previa? En una ingesta de alcohol. Entonces, la primera toma de alcohol se hace antes de entrar. ¿Por qué? Porque el alcohol te desinhibe. Hay distintas fases en la ingesta de alcohol, pero la primera fase es la fase de la euforia. Entonces, quien ingiere alcohol
en determinada medida, ya estamos hablando de más de lo que sería normal, comienza a tener euforia y excitación. Hay una conducta impulsiva. Lo que no se anima a hacer calladito con un poco de alcohol encima lo hace. No, el que no se anima a hablarle cuando está sobrio, vieron esas personas que no se animan cuando están sobrias, cuando ingieren alcohol se atreven a muchas cosas. La pregunta sería, ¿por qué estas personas necesitan beber para estar alegres? ¿Hasta dónde el vacío de la persona que en su estado natural no sabe apreciar la vida ni la compañía de gratas personas? En su primer fase se quiebran entonces determinados parámetros. En la segunda fase de la ingesta de alcohol se entra en un estado de confusión. En ese estado de confusión la persona se vuelve irritable. Ahí hay agitación, comienzan dolores de cabeza, hay una especie de pérdida de ubicación propia en el tiempo y espacio. Este es el estado en el que la mayoría de los jóvenes se pelean en los boliches, y este es el estado en el que cuando están las reuniones familiares y le dan al trago y se emborrachan, comienzan los grandes pleitos. Un estado de irritación. Otra vez, la pregunta sería, ¿tan terrible es tu vida que necesitas escaparte a través del alcohol? Porque el alcohol para muchas personas representa un escape de su realidad, un escape de lo que está viviendo. Esta es la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Estos son los compañeros de escuela de sus hijos. Este tipo de personas, y en más de un caso sus propios hijos. Amén. Y esta es la previa, después entra el boliche. En el boliche nos encontramos con un ambiente que está, o mejor dicho, que está programado para exacerbar los sentidos. Entonces ahí está la música full, los efectos de las luces, el sonido, más el alcohol, más... y todo genera, porque encima, vuelvo a lo mismo, todos los ritmos de danza en la actualidad que se bailan en boliches y demás son de corte erótico, sensual. Entonces ahí se sigue promoviendo el erotismo y es una invitación para terminar la noche acompañado o acompañada y vivir de esta manera un sexo libre. En esta sociedad nos encontramos. ¿Amén? Una sociedad posmoderna. ¿Qué es una sociedad posmoderna? Es una sociedad individualista. Importo yo. Pero ¿y tu papá? No importa. Tu mamá tampoco. Lo que opina tu abuela, déjalo ahí. Lo único que importa soy yo. Es individualista. No tiene miramientos hacia su prójimo. Es una sociedad sin compromisos. Si vos hablas con la gente de hoy, lo que quiere evitar a toda costa son los compromisos. Gente sin palabra. Gente que plantea una y otra vez que lo importante es el presente. No hay una proyección hacia el futuro. Le preguntás a los jóvenes qué proyectan hacia el futuro. El 50% te dice ni siquiera sé si voy a estar vivo el fin de semana. Se vive a un ritmo vertiginoso. Esa es la sociedad en la que nos encontramos, que exacerba la belleza física, lo cual provoca que una cantidad de caballeros y señoritas que no han sido dotados con los parámetros de belleza que la sociedad de hoy impone, se sientan deprimidos y comiencen a hacer una cantidad de cosas para lograr el estándar de belleza que la sociedad de hoy impone. Y la belleza tiene que ver con un factor social a nivel físico. Porque si uno mira pinturas de antes, convengamos que las gorditas y con celulitis eran las bellas. Si no, miren el cuadro de la maja desnuda. Hay otras sociedades en las que la mujer que tiene barriga es la mujer considerada sana. Eso era belleza. Si pensamos en el ámbito judío, una mujer para que sea bonita en el ámbito judío tenía que ser caderona y pechugona, porque de esa forma se creía que podría parir muchos hijos sin ningún inconveniente y alimentarlos a todos. Distintos conceptos de belleza que influyen a nivel social.
Pero está tan priorizado el aspecto físico hoy que una cantidad de gente crece con una cantidad de complejos impuestos por la sociedad. Esa es la sociedad, una sociedad descreída. Mucha gente hoy no se atreve a creer en nada. ¿Y en qué crees? No sé. Pero por las dudas no creen en nada porque se sienten y se han sentido estafados en muchos casos por distintas situaciones. Esa es la sociedad y la influencia que esa sociedad ejerce sobre las personas es real. Usted vive en un barrio en medio de gente que no conoce a Cristo. ¿Es así o no? Usted trabaja en un lugar donde está rodeado de personas que no conocen a Cristo. Usted estudia en un ámbito donde hay personas que no conocen a Cristo. Esta es la sociedad en la que nos encontramos. Y vuelvo a decir, es muy importante que comprendamos cuál es la moral del mundo, que es esta que acabo de decir, y que tengamos presente que la moral del cristiano tiene que ser diferente. La conducta del cristiano tiene que ser diferente, pero estamos en esta sociedad y muchos jóvenes y muchos adultos están demasiado influenciados, absorbidos por lo social. Amén. Bien. En segundo lugar, tenemos que tener presente que en más de un caso, una de las causas que promueve esta relatividad moral es el desconocimiento de la palabra de Dios. Estamos en un ámbito cristiano con gente creyente, cristiana, que en más de un caso desconoce la palabra del Señor. Uno le pregunta, ¿qué dijo el Señor Jesús respecto a tal cosa? Y no te saben responder. No tienen ni idea de cuáles son los parámetros de la vida cristiana. No saben qué está bien y qué está mal porque desconocen la palabra del Señor. En muchos casos, el cristiano elige el camino fácil. Y conoces la palabra del Señor. Yo voy a los cultos. Y está bueno que estés en los cultos. Pero eso, hermano, no alcanza. No es suficiente. Un mensaje, un sermón 2 veces a la semana no es suficiente, porque estamos hablando de cuánto dura, 1 hora cuando es largo, pero si no estamos hablando de 30, 40 minutos de mensaje de la palabra del Señor, ¿contra cuántas horas de programación de TV? ¿Contra cuántas horas de compartir el lugar de trabajo, de estudio y demás con gente que no conoce a Cristo y tiene otro estilo de vida? Está bueno congregarse, es importante escuchar la palabra del Señor, pero no es suficiente, no alcanza con eso. En algunos casos, muchos cristianos no quieren asumir el compromiso que implica estudiar la palabra del Señor, porque estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, implica dedicación, implica que apartes un tiempo para leer el texto bíblico, que apartes un tiempo para ir a un instituto bíblico y te enseñen o te expliquen el texto bíblico. Hermanos, no es, ¿cómo decirlo? No es esto de conocer la palabra un toque mágico. No es místico. Una hermana me decía, yo duermo todas las noches abrazada a la Biblia. Y la verdad es que más blandita es una almohada. Pero, ¿cuál es el punto? El conocimiento del texto bíblico no se transmite por contacto de la Biblia y la piel. El conocimiento del texto bíblico no va por ósmosis. No es llevar la Biblia a todos lados. Algunos te dicen, soy creyente, tengo la Biblia en mi bolso y la llevo a todos lados. Perfecto, ¿cuándo la abrís? ¿Cuándo la lees? Un alumno de un instituto bíblico me decía, ¿cuánto sabe? Después de dar una clase. Y me decía, cuando yo termine este curso, era de 4 meses,
¿Yo voy a saber así? Y a mí me hubiese encantado decirle sí, pero le estaría mintiendo. Porque conocer la palabra de Dios implica nuestra vida entera. Hermanos, es dedicarle, pero es entender que es importante para nuestra vida, que es importante para nuestro bienestar, que los propósitos y la voluntad de Dios están contenidos dentro de ella, para nosotros, no para el vecino, para mí. Yo pasé 10 años de mi vida estudiando la palabra del Señor. Cuando tenía 19, 18 años en realidad, empecé a estudiar como estudiante externa en el Instituto Río de la Plata, un año. Me gustó, pasaron distintas situaciones. Al siguiente año entré en el Instituto Bíblico como interna y viví 3 años ahí, estudiando la palabra del Señor. Cuando salí de ahí, pasaron unos meses y empecé a estudiar 2 años más, lo que es, otra vez, palabra del Señor, a través de un instituto teológico por extensión. Y después, ya casada, estudié 4 años en el Seminario Internacional Teológico Bautista, el profesorado en teología. Dios me lo permitió, pero hay una realidad, implica tu dedicación y tu esfuerzo. Cuando estudiaba en el profesorado, en el Seminario Internacional Teológico Bautista, yo vivía en Solano, trabajaba en Berazategui, estudiaba en Floresta, todos los días, de lunes a viernes, durante 4 años, y estaba casada. Y la realidad es que en más de un caso, y mi esposo es testigo, he pasado noches sin dormir para estudiar la palabra, para entregar los trabajos que tenía que entregar, para hacer las cosas como corresponde, porque parte de la formación cristiana tiene que ver con el compromiso y con la palabra. Y si uno se compromete a entregar algún día, debiera hacerlo. Y en más de un caso uno se encuentra con personas que te dicen, no tuve tiempo. Pero después te cuentan cómo salió el partido, te cuentan cómo fueron los goles, después te cuentan cómo fue el capítulo de la novela y te cuentan un montón de cosas más. Entonces, no se trata de tiempo, no tuviste ganas, no te importó, no es algo que sea importante para tu vida. Y cuando no te importa, se están marcando parámetros, porque no te está importando. Amén. ¿Qué les quiero decir? Tiene que haber una vida de compromiso. Y no te estoy diciendo anda a un internado, ni te estoy diciendo tenés que viajar a capital. Te estoy diciendo abrí la Biblia, léela, hermano, empezá a leerla. Ubicá donde quedan los textos de la Biblia, conocé ese libro que se escribió hace miles de años y que el Señor permite que hoy llegue a tus manos, porque es la voluntad de Dios la que está contenida ahí. Amén. Se empieza a escribir en el 1500 a.C., para hablar en números redondos. Es un libro que tiene 3500 años de antigüedad. Vos lo tenés. Y Dios permitió que se preservara, y Dios permitió que esté en un lenguaje que vos entiendas, y no le das importancia. Desconocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que revela? Que no hay compromiso. ¿Cómo después no se va a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, por dónde ir, si no se conoce la palabra de Dios? No se le da el valor debido. Algunos creen que la ignorancia libera de responsabilidad. Algunos me han citado el texto, pero a mayor conocimiento, mayor demanda de la palabra de Dios. Entonces yo prefiero no conocer. Eso es negligencia, porque tuviste la posibilidad, Dios te la dio, eso es negligencia. Vos podés no conocer que apoyar tu mano en una pava caliente te va a quemar. Hacelo y contame cómo te fue. Pero yo no sabía la ampolla que vas a tener. La ignorancia no te libera de tu responsabilidad como hijo de Dios, de tu responsabilidad por tus actos. Porque vos te comportás de alguna forma y en muchos casos algunos no saben si están o no dentro de la voluntad del Señor.
Oseas 4:6 dice, un texto que todos nosotros conocemos y repetimos en más de una ocasión: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Te perdés por falta de conocimiento. Te perdés en el camino por falta de conocimiento. Tu vida se está perdiendo por falta de conocimiento. Y en algunos lugares, hermanos, no hay instituto bíblico, y en otros lugares es difícil acceder a la palabra del Señor, pero este no es el caso. Acá tenés la posibilidad de aprender y de conocer palabra del Señor. Y la tenés. Hay otra gente que no la poseen y quisieran. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que advertir la necesidad de conocer la palabra. Necesitas conocer la palabra. Esto es importante. Amén. Bien. ¿Qué más? Voy a hablar ahora de las consecuencias de este relativismo moral. ¿Cuáles son las consecuencias de la infiltración de este relativismo moral dentro de la mente, del ideario de algunos cristianos? En primer lugar, se da la aceptación de los valores del mundo. Los valores del mundo inmiscuidos dentro de lo que es el ámbito cristiano. El cristiano sabe que lo que hace el mundo está mal. Lo sabe, es malo. Pero, es decir, negocian. Es como que lo que está en el mundo no es bueno. No es bueno. Pero podría no ser tan malo. Entonces, comienza un negociado. ¿Qué cosas entran en el negociado? Por dar un ejemplo. Bueno, en el mundo hay personas del mismo sexo en relaciones amorosas. Y hay gente promiscua que cambia de pareja sexual. Eso está mal. Algún jovencito diría, yo solo lo hago con mi novia. A ver, el texto bíblico es claro en este sentido. Es claro. Es decir, la intimidad sexual está preservada para dentro del ámbito del matrimonio. Entonces, comenzamos y uno comienza a escuchar una cantidad de argumentos. Bueno, pero a mí me dijeron que si hay amor no es pecado. Argumentos. Me dijeron que si nosotros nos vamos a casar y no estamos casados porque nos faltan cosas, entonces no es pecado porque Dios sabe. Mentira. Vos tenés relaciones prematrimoniales. Es pecado. Acá, en la China y en todos lados. Según la palabra de Dios. Según la moral del Señor. Ahora, hay que aclarar algo. Si vos sos cristiano, se supone que vas a seguir a Cristo. Y si vos sos cristiano, se supone que vas a vivir conforme la moral de Cristo, la costumbre de Cristo, lo que Él enseñó en su palabra. Amén. Pero en más de un caso nos encontramos con una cantidad de personas que dicen, soy cristiano, pero te objetan todo lo que el texto bíblico dice. ¿Qué clase de cristiano sos? Porque, hermano, lo que está mal, no es negociable. El pecado no se negocia. El pecado es pecado. Y eso es algo que vos tenés que empezar a aprender y a entender si de verdad querés vivir para el Señor. Lo tenés que entender. Pero todos lo hacen. Porque todos lo hagan, ¿está bien? ¿No es eso relativismo moral infiltrado dentro de la congregación? Estamos en una sociedad para la que da lo mismo casarse que juntarse. Mi hermano, el Señor habla de casamiento, no de convivencia. Felicito a los hermanos
que están arreglando sus vidas y se están poniendo cuenta delante del Señor en esta área. Tenés que hacer las cosas bien frente al Señor. Y están las personas que están separadas hace años, rejuntadas, y hermano, arregla tu vida, divorciate y establecete como corresponde. Pero cuando vos le decís que tiene que establecerse para estar a cuenta delante de Dios, te dicen, pero ¿y si vuelve mi marido? ¿Y qué estás haciendo con este entonces? Es un entretanto. Es la picadita antes de la comida. Es decir, hay cosas que están mal. Entonces, uno no puede decir a lo malo bueno. ¿Amén? Amén. Se supone que los cristianos seguimos a Cristo. Se supone. Entonces, si seguimos a Cristo, no podemos ponernos a discutir con las normas que Cristo estableció. Y en este momento no me voy a poner a explicar por qué el Señor pide o por qué el Señor demanda que haya santidad sexual hasta el matrimonio. Pero sí te voy a decir que Dios lo hace para preservar tu vida, para cuidar tus emociones y para cuidar tu salud también. Sí te voy a decir que cuando Dios dice no algo, no lo hace en un estilo caprichoso, sino que lo hace por amor a tu vida y a la mía. Que cuando Dios dice cuidado con esto, lo está haciendo por amor y para cuidarte. Pero cuando se quiere trascender esos cuidados que Dios tiene para nosotros y hacer lo que se nos da la gana, la realidad es que el resultado es una vida dañada. Y después esto es real, hermanos, porque los ministramos después. Están lastimados, están dañados, están en situaciones difíciles. Cuando Dios te quiso guardar de eso. Y si estuviste en ese lugar, Dios te quiere restaurar para que de acá en adelante vivas en santidad, para que de acá en adelante vivas conforme a los propósitos del Señor. Pero deja de darte permisos. Amén. ¿Con qué más nos encontramos en este relativismo moral que se inmiscuye dentro de lo que es las congregaciones? Nos encontramos con fiestas en las que se llevan a cabo los mismos bailes sensuales que en el mundo. Entonces te dicen, venga, vamos a compartir, pastor, y vos vas y te encontrás con que entraste en un lugar como si fuera un boliche. Y ese lugar a mí en lo personal no me bendice. No me llevo nada saludable. Es más, es triste ver que una cantidad de personas necesitan para supuestamente ser felices ingerir alcohol y comenzar a bailar sensualmente para ver si ligan algo. Es súper triste. ¿Pero por qué esto? Y esto se inmiscuye en el ámbito cristiano. Y es más, hay iglesias que los sábados en la noche transforman el auditorio de reunión en boliche cristiano, con el humito, la lucecita, con todos los chiches. Y más, esas personas nos han dicho, yo prefiero que lo hagan acá adentro y no afuera. ¿Qué estás enseñando? ¿Dónde está tu moral siguiendo a Cristo? ¿Dónde está tu comportamiento santo? Entonces, si es en otro edificio es pecado y si es en este edificio es santo. Lo que está mal y no se negocia. Amén. Amén. Esto es importante tenerlo presente. Es importante. Y algunos te dicen, bueno, pero ya sé, hacemos lo mismo con música cristiana. Los mismos ritmos, el mismo meneo, el mismo movimiento pélvico, la misma situación, pero con música cristiana de fondo. Ah, ya es santo entonces. Hermanos, está mal. Y no podemos llamar a lo malo bueno. Por lo menos acá no vamos a llamar a lo malo bueno. Ni vamos a aceptar lo que está incorrecto. Lo que está incorrecto está mal. Y te lo vamos a decir porque te perjudica. Y porque si decidís hacerlo en tu libertad, porque nadie va a coartar tu libertad, vos vas a tomar tus decisiones. Pero si decidís hacerlo en tu libertad, entonces, hermano, tenés que saber cuáles son las consecuencias que vas a vivir. Y esa ya va a ser tu responsabilidad y no la nuestra.
porque te hemos dicho lo que la palabra del Señor decía. Amén. No es que vamos a dejar de amarte, pero tenés que saber cuáles son las consecuencias. Vos decidís correr los riesgos o no. Hermanos, también nos encontramos en medio de este relativismo moral, con pensamientos del tipo, yo tengo que ir con ellos, a tomar con ellos, a bailar con ellos, a compartir con ellos, para que después ellos vengan conmigo a Cristo. Y vos decís, ¿cómo vas a ir a tomar vos también, a tener conductas inapropiadas vos también, para que después te acompañen a la iglesia? ¿Qué clase de evangelio y de vida transformada estás predicando? Esas son mentiras, esos son engaños. Y la persona que quiere vivir de esa forma aprovecha y lo hace. Pero mi estimado hermano, eso está mal. Relativismo moral, coqueteos entre gente casada, a través de mensajes de texto con el celular, a través del chat vía internet, a través de mails, coqueteos. Y hablando con una de estas personas, le decía, está mal, porque estás casado, entonces esto es incorrecto, tenés tu esposa, mandale estos mensajes a tu señora. Me decía, no, pero quédese tranquila, yo sé hasta dónde voy, ¿Por qué necesitas entonces despertar fantasías en otra mujer? Si vos sabés hasta dónde vas, ¿por qué necesitas despertar pasiones en otras personas? Te manda el diablo. Porque una persona que tal vez no estaba pensando en eso, ahora está pensando en eso. Coqueteo, juegos sucios. Hermano, si estás casado, tenés tu esposa, tenés tu esposo. Y eso de que yo sé hasta dónde voy, Sansón también sabía. Terminó sin ojos y cayéndose todo el edificio encima. Porque una vez que se encienden pasiones, innecesariamente para colmo, una vez que se encienden pasiones, no sabes dónde termina. ¿Por qué jugás con lo que sabes que es dañino? ¿Por qué estás buscando perjudicarte vos y perjudicar a los demás? Está mal. Y no una persona, varias. Es más fácil hablar a través de una maquinita donde la persona no está presente, llámese celular o computadora, que hablar de frente con la persona. Y se enredan. Vos podés apagar una computadora, vos podés apagar un celular, pero no podés apagar las pasiones que encendiste. Y está mal. Y estás corriendo riesgos. Y si vamos a hilar más fino todavía, convengamos que el texto bíblico nos habla de que es pecado codiciar la mujer ajena, codiciar el hombre ajeno, incluso desde antes de concretar una infidelidad. Entonces, ¿por qué querés llamar a lo malo bueno? ¿Y por qué a lo malo lo querés aceptar como si no fuera nada? Son costumbres dañinas. Son dañinas. Eso no tiene que estar en nuestra vida, no tiene que estar en medio del pueblo del Señor. No tienen que estar. Y no voy a entrar a hablar de fotitos y otras cosas, pero no tienen que estar. Esta es la realidad en medio de la cual nos movemos, hermanos. Esta es la realidad. Entonces no podemos cerrar los ojos y decir todos somos santos, bendigamos al Señor, cuando hay una cantidad de mugre metida en el medio. Está mal. Rechacemos lo que está mal. Despojémonos de esas cosas para poder seguir a Cristo, para poder vivir Cristo, si es que sos cristiano. Pero definí cuál es tu situación, definí cuál es tu condición.
Amén. Cristianos solapando y justificando vicios. Entonces de repente la persona que está todavía fumando y sabemos que el cigarrillo daña la salud por una cantidad de cosas que tiene y que ese daño provoca un daño al templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y en más de un caso se solapan esas conductas. Y de repente hablas con otra persona y te dice, no, fuma, pero bueno, peor es la droga. Ya sabemos, pero está mal. Entonces, pedí oración, tirá tu paquete de cigarrillo, no te vayas a comprar, escondete la plata, decirle al kiosquero que no te lo venda más, pero hacé algo, no solapes lo que está mal. Lo mismo con el alcohol, cenas, fiestas, lugares donde vos sabés que hay personas que están luchando para intentar salir del vicio del alcohol o que han tenido problemas antes y lo primero que les invitas es un trago. Y enseguida esto es, bueno, pero Jesús tomaba vino. Beber no es pecado. Sí, es real. Pero también es real que por amor a tus hermanos vos tenés que guardar cierto comportamiento. Y si vos no te embriagás, es real, no es pecado tomar alcohol. Pero también es real que vos estás incitando a pecar a tu hermano cuando se lo ofreces y sabés que esa persona tiene problemas. ¿O no es así? Y el Señor dice, ¡ay de aquel por el cual caiga uno de estos pequeñitos! Y en más de un caso estás haciendo caer a tu prójimo porque incitas. Y en más de un caso sabés que le hace mal, sabés la situación. Entonces eso no es de hermanos en Cristo. Eso no es hacer uso de la libertad. Ahora, esta aceptación de los valores del mundo se inmiscuye en la congregación, se inmiscuye en las mentes de muchos cristianos que tratan de hacer pasar el pecado como pecadito. Ni siquiera hablemos de las mentiras y de otro tipo de cuestiones que abundan. Ni siquiera hablemos de eso. Pero estoy hablando de temas puntuales, mi hermano. ¿Qué más? Otra consecuencia del relativismo moral es la ausencia de vida espiritual. Porque si vos todavía no tenés claro si vas a seguir y si vas a obedecer a Cristo, ¿qué vida espiritual puede haber en tu interior? Y la ausencia de vida espiritual, la ausencia de comunión con el Señor Jesús, la ausencia de comunión con el Espíritu Santo de Dios, hace que vos te sientas frustrado. Y sos un cristiano que conoce en más de un caso, pero como no vive la palabra de Dios, vive frustrado. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no puede moverse en tu interior, si vos no le das lugar, si vos no estás teniendo comunión con el Señor, entonces Él no puede llenar tu vida. Él no puede llenarte con su gozo, Él no puede cambiarte o ayudarte para el cambio en aquellas áreas que vos necesitas cambiar. Pero quien impide que el Señor obre es uno mismo. Ausencia de vida espiritual, ausencia de comunión. Entonces, de repente estamos en medio de una iglesia en la que en más de una ocasión el Señor quiere moverse porque el Señor está, pero la indiferencia es tal que su presencia no puede manifestarse. En más de un caso, estamos hablando de iglesias que están viviendo más una vida carnal que una vida espiritual. Una iglesia natural, donde hay sanos y bonitos consejos, pero ¿qué pasa con la vida en el Espíritu? ¿Qué pasa con Dios obrando en tu ser? ¿Qué pasa con esas emociones que Dios mismo cambia y transforma? ¿Qué pasa con tu interior lleno de deseos de vivir? Porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Cuando Dios te da sentido, le da sentido a tu existencia y vos te sentís vivo porque Cristo vive. Y vos sabés que tenés un montón de cosas para hacer y querés compartir de Cristo porque Cristo cambió tu vida, pero lo hizo de verdad, no lo hizo de labios para afuera.
Este es el Cristo que predicamos y es un Cristo real, mi hermano. Es un Cristo que sigue vivo hoy y por los siglos y que sigue haciendo milagros. Pero si vos no te decidís a vivir como Cristo quiere, si vos no te decidís a seguir por Cristo, entonces, hermano, tu vida va a ser frustrada. Y vos podés estar en medio de la congregación y sentirte solo. Y podés estar en medio de la congregación y sentirte vacío. Porque el que llena nuestro espíritu es solo Dios y nadie más. Y cuando vos no tenés vida espiritual, te decaes. Todo pierde sentido. Todo pierde sentido. Vos necesitas estar en relación con Cristo. Y en más de un caso hay personas que nos dicen: el Señor sabe que lo amo. Gloria a Dios. ¿Y qué haces? El Señor sabe que lo amo. Y yo me pregunto en más de un caso, yo estoy casada, mi esposo sabe que lo amo, pero si yo pasan días y no le hablo, no lo atiendo, no lo miro, no nada, él sabe que lo amo. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Entonces no me podés decir que amás al Señor cuando nunca le hablas, no le das bolilla ni te interesa lo que Él dice en su palabra. Algo está fallando, algo no está correcto. Hermano, Dios quiere de verdad darle sentido a tu vida. Dios quiere usarte. Porque Dios a ninguno de nosotros nos trajo simplemente para que seamos oidores de su palabra y para que no actuemos. Dios quiere usarte, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos que son mayores y pensamientos que son mayores que los nuestros para con tu vida. Pero hermano, desistí del mundo. Déjalo. No podés estar parado acá soñando con el mundo porque no te sirve, no te bendice, te estanca, te frustra, te corta la vida espiritual. Entonces tu corazón está dividido y cuando vos no sabés dónde querés estar, no servís ni para el mundo ni para Cristo. Tú necesitas del Señor. Necesitas del Señor. Cuando te decidís por Dios, y aclaro algo, porque algunos dicen: pero si yo dejo todo esto, ¿después qué hago? Hermano, cuando vos comprendas que estar y obedecer la perfecta voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar, y no de labios para afuera, sino que Dios se encarga de tu interior y de tu vida, y que Dios cambia y quita rencores, y que Dios quita situaciones que te lastiman, y que Dios obra. Cuando vos entiendas eso, te vas a dar cuenta que lo que estás dejando no es nada, que Dios quiere hacerte caminar sin esos pesos, que Dios quiere bendecir tu vida, que Dios quiere hacerla distinta, que ese es nuestro Señor. No vivas un evangelio hueco, no vivas un evangelio que no te sirve, que no te sea útil, que no te haga vivir con pasión por Cristo. La pasión te moviliza, quiebra tu indiferencia. Cuando vos amás, haces algo. Y no importa que sea de noche, de madrugada, de mañana. Cuando vos amás, hacés. Llegás, los obstáculos, no importa, allá vamos. Y tomados de la mano, mi hermano, no hay imposibles. Tomados de la mano del Señor. ¿Hay obstáculos? Sí, pero Él te ayuda a superarlos. ¿Hay situaciones difíciles? Sí, mi hermano, no te vamos a mentir, pero Él está a tu lado y Él te muestra tu poder y Él muestra cómo te está acompañando y cómo te está librando de la mano del maligno. Y cuando vos vivís y te das cuenta que Dios te cuida, que Dios está cuidándote a tu pendiente, tu hermano, qué situación preciosa. No vivas un evangelio hueco. Para ir concluyendo, voy a decir que la moral de Cristo debe ser absoluta para la vida del cristiano. Él determina qué es correcto y qué no lo es. Y lo que es incorrecto, el Señor lo llama pecado.
Pero te vuelvo a decir, el relativismo moral que está en el mundo, porque es del mundo, pero no es del cristiano. En la vida del cristiano no hay cosas relativas. En la vida del cristiano hay verdades absolutas que vienen de Dios. Y vienen de Dios. Y si vos tenés una situación X, cualquiera sea, Dios en su palabra te dice cuál es el camino a seguir. Y si no conoces aún su palabra, pero querés obedecer a Cristo, habla con tus pastores, habla con los hermanos que están de alguna forma ministrando dentro de la congregación. Pero no te quedes solo, ni te quedes sin saber qué hacer. Pero en Cristo hay respuesta, hermano. En Cristo nada es relativo, tenés que seguir a Cristo. Nadie puede vivir y actuar de manera distinta a como piensa. No se puede. Vos vas a actuar conforme a lo que pensás. El texto que leímos al comienzo dice en el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente implica desechar todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios y abrazar el pensamiento de Cristo. Para poder vivir la moral de Cristo, tenemos que abrazarla. Tenemos que decidirnos por obedecer al Señor. Pero para poder vivir la moral de Cristo, vos tenés que esos pensamientos relativos que tenías incorporado, desecharlos en el nombre de Jesús. Lo que es pecado y lo que es pecado te daña. Sos vos la persona que se perjudica. Si vos pecás, yo no me perjudico. El pastor no se perjudica. Si vos pecás, vos te perjudicás. Hermano, optemos por Cristo. Elijamos Cristo. Busquemos a Cristo. Si querés que tu vida cambie, busca a Cristo. Te invito a ponerte en pie.